Ajul, Felawen, Ibidawen, Timisihui, Sansofe, Titroaca, Tamasí. Bienvenidos una vez más a SOS Lanzarote, aquí en Biosfera Televisión. Comenzamos una vez más con el Rosario, el apartado en el que ustedes pueden ver in situ las múltiples vergüenzas que atestan nuestra siempre sufrida isla de Lanzarote. Comenzamos con el Rosario. En el camino de las cadenas, más allá del cementerio San Román, individuos incívicos de procedencia desconocida se dedican a arrojar sus inmundicias por doquier, sin importarles lo más mínimo la existencia de los llamados puntos limpios. Como ejemplo, este pasado fin de semana un vehículo de grandes dimensiones arrojó este enorme montón de escombros en medio de un camino de tierra que conduce a los depósitos de Canal Gestión y al centro de Día de Sonsamas. No a los lados del camino, sino en el mismo centro. Y esta situación ya es habitual, obligando a los vehículos a desviarse por otros senderos. Incluso podemos ver en estas imágenes una gran pantalla de televisión, posiblemente procedente de alguna cafetería en obras. Más allá descubrimos otro montón de sacos de material de construcción, posiblemente sobrante de alguna obra. A un lado del camino, sí, pero ese no es el lugar donde abandonar tantos desechos. Como añadido, en las inmediaciones hay un colchón y otras inmundicias, y en esta ocasión ocurre en las afueras de Arrecife. Ruinoso es el calificativo más suave que se le puede dar a un mamotreto inaugurado hace casi 4 décadas después de una impresionante sangría económica y que hasta la fecha no ha servido nada para los fines por los que fue construido. Peor aún, las instituciones presuntamente competentes en su mantenimiento han permitido que las medidas de seguridad sean ejemplo flagrante de la mayor de las inseguridades. Me refiero a la presa de Mala. Las vallas de seguridad se están cayendo a pedazos, picadas y podridas. Los portones ni siquiera están cerrados y el lugar es frecuentado a diario por decenas de practicantes de las modalidades deportivas de ala delta y parapente, así como por grupos de senderistas. En mayo del año 2013, Vecinos Unidos denunció la situación en el Consejo Insular de Aguas. La respuesta es que no tenían dinero para reparaciones. Y así hasta la fecha. Las imágenes no mienten. El pasado 8 de marzo, una familia acuciada por las necesidades económicas penetró en una vivienda ruinosa y abandonada desde hace muchos años en la calle Clavijo y Fajardo, en Valterra. Así, el cabeza de familia, actualmente en paro, comenzó a reparar los múltiples destrozos de una casa del viejo barrio marinero de Valterra, cuya puerta estaba abierta y sujeta por un papel. Al mes y medio aparecieron una señora y 3 individuos, los cuales, según consta en denuncia en la comisaría de Arrecife, se metieron en la casa, le amenazaron, insultaron y amedrentaron, llegando a temer, según comentaba, por su vida. Ahora el tema se encuentra en la vía judicial. Durante los últimos 6 meses, este programa se ha desplazado a todos los municipios de la isla, a todos los pueblos en los que los vecinos nos hayan llamado para exponer sus quejas, sus reclamaciones y sus denuncias, circunstancia que hemos dado a conocer a través de esta emisora televisiva. También hemos contactado con las autoridades presuntamente competentes en dichas materias. Todas han dado su versión: presidente del Cabildo, director del área de salud y diferentes alcaldes de los municipios.
También hemos recorrido en estos meses los barrios de nuestra capital. Los vecinos han hablado mucho de la problemática que les afecta en cada punto de nuestra ciudad. Quejas que hemos llevado, lógicamente, a los diferentes concejales responsables de dicha materia. Pero hay un tema que podría llevar a la ruina económica de nuestra ciudad si no se mira con lupa. Me refiero al futuro Plan General de Arrecife, ahora con un borrador del plan que, por cierto, tiene muchos puntos negros y con mayúscula. Da la impresión, repito, de que con este borrador se pretende, supuestamente, siempre supuestamente, beneficiar a determinados personajes. Pero es que en este plan, por lo que vemos en su borrador, desaparecen sistemas generales contemplados en las últimas décadas. Se puentean determinadas sentencias firmes del Tribunal Supremo y entre muchas, digamos, irregularidades, observamos que no hay una zona verde con mayúsculas en el centro de Arrecife. Eso queda descartado. De esta cuestión, pues hablamos con la primera mandataria de la ciudad, su alcaldesa, doña Eva de Anta. Con ella mantuvimos una larga y distendida entrevista en la que abordamos todos los puntos negros de nuestra capital. Y por supuesto nos explicó los proyectos que ha puesto en marcha y los que va a poner para intentar subsanar todos estos problemas. Como decíamos, una amplia entrevista con total transparencia con la alcaldesa de Arrecife, doña Eva de Anta, quien, por cierto, el próximo 11 de mayo cumple 2 años en la alcaldía. Esto nos decía. Bueno, me encuentro en un gran despacho, y el despacho que lleva la principal responsable del municipio de Arrecife, su alcaldesa, doña Eva. Muy buenos días. Muy buenos días, don Aureliano, gracias. Alcaldesa, primera pregunta obligada. La avenida, ¿para cuándo la famosa consulta? Bueno, nosotros hemos dicho ya en otras ocasiones que tenemos una situación ahora complicada y difícil en el ayuntamiento. Hay una serie de temas pendientes que tenemos que resolver, como son los pagos a las subvenciones deportivas, que seguro que usted conoce, el pago también a muchos proveedores, muchas empresas que durante tiempo han hecho trabajos para el Ayuntamiento de Arrecife y tienen además la necesidad y nosotros la obligación de pagar y que tengan ese dinero, y una serie de situaciones en determinados departamentos que ahora nos hace centrarnos en lo prioritario. Entonces existe el compromiso, pero sí es verdad que he dicho que de momento, hasta que nos resolvamos lo más inmediato, incluso ayudas sociales, hay muchas familias que dependen de esas ayudas que se tramitan desde la Concejalía de Servicios Sociales y que el Departamento de Intervención tiene que tramitar lo antes posible para que esas familias les lleguen agua, ayudas de luz, ayudas de alimentación, ayudas de alquiler, y eso también es importante. Para dejarlo claro, el tema de la avenida es un tema secundario en comparación con todo lo que usted ha expuesto ahora. En este momento sí, y yo creo que, si me permite, no sé decir la licencia, casi podría ser hasta un tema superado. Sé que a determinados partidos sí les interesa o tratan de sacar el tema, pero sí que creo que hay que tratar de centrarse en la ciudad, en la importancia de los problemas que tiene. Puede ser también el plan general, que tenemos que tratar de que todos los partidos pongamos lo mejor de cada uno de nosotros para sacar el mejor plan para Arrecife, y los presupuestos generales también del ayuntamiento, que son importantes. Usted lo ha mencionado, vamos al caballo de batalla, el plan general, un plan general que se ha eternizado desde mucho antes de usted ser alcaldesa, pero que ahora algunos tienen mucha prisa por aprobar a prisa y corriendo. Sí, yo creo que además es evidente, es verdad que nosotros llevamos arrastrando durante muchos años. Ahora mismo nuestra, digamos, referencia es la adaptación básica del 2004 y tuvimos una primera aprobación inicial del 2014 con el supletorio, pero no se llevó a término y tenemos que irnos a una segunda aprobación inicial. La importancia de coger ahora el plan, y recordará un convenio que firmó el entonces alcalde de Arrecife, don Manuel Fajardo Feo, con una cláusula importantísima y vital, que es que el ayuntamiento debe dar su parecer
Y para mí el parecer lo debe dar el pleno del ayuntamiento donde están representados los ciudadanos. Con eso quiero decir que incluso con la propuesta que hizo en su momento Somos Lanzarote de crear la mesa del territorio, podemos analizar cada una de las piezas que yo creo que también conocemos y que pueden condicionar el desarrollo futuro del plan general. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Arrecife ha ganado muchas sentencias donde se ha demostrado que no solo quizás no era propiedad de esos tenedores, tampoco del ayuntamiento, pero no pueden reclamar lo que reclamaban en su momento las sentencias. Y eso también hay que reflejarlo en el plan. Y entendemos que en algunos aspectos no se ha reflejado de la manera que tiene que ser para el interés general, no de unos pocos. Sí, usted lo ha mencionado, hay muchos puntos oscuros en este plan general, en este borrador de plan, muchos puntos oscuros, y es un tema sangrante, que el ayuntamiento ya ha ganado muchas sentencias en el Supremo, con el consiguiente desembolso económico, ganar pleitos judiciales para luego regalar esas parcelas. Pues precisamente, Aureliano, yo creo que máxima transparencia, es que no sé qué miedo hay que tener a que podamos analizar, estudiar y ver bien el plan general. Ya no me refiero solo a la ordenación pormenorizada, sino a donde siempre tenemos los conflictos. Y hay una cosa que yo siempre he dicho, el Gobierno de Canarias, desde el 2014 hasta el 2016, luego con la segunda aprobación, con la segunda, digamos, fase, con las 300 alegaciones que se presentaron y que hubo una serie de modificaciones, tardan muchísimo tiempo, después del 2016 hasta ahora más de un año y pico, en entregar el plan general. Y cuando lo mandan, después de varias misivas que hemos mandado reclamándolo, lo mandan en enero, y ahora quieren correr en 2 meses y aprobar el plan general. Pues miren, no me parece lógico. Habrá que mirarlo desde el principio hasta el final, y hay que tener en cuenta que hay muchas familias en determinadas zonas, por ejemplo, que podrían quedarse fuera de ordenación. Recuerdan también lo que ocurrió en su momento con Morrangelito. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas y hay que estudiarlas, porque ahí tenemos familias, ahí tenemos personas que tienen sus viviendas y su ordenación, y lo que no puede ser es que prevalezca lo de unos pocos en detrimento de todos, ¿no? Sí, usted lo ha mencionado, efectivamente ha habido otra vez abandono hacia los vecinos de una zona de las Vírgenes de Argana Alta, de Camino de Güime, de Altavista, de Tenorio, que vuelven otra vez a quedar fuera de ordenación, pero hay más prisas en aprobar zonas industriales que hasta ahora eran ilegales. Por ello, insisto, hay muchos claroscuros en este plan, ¿eh? Por eso le digo que hay que buscar un punto medio, va a ser difícil, pero sí tenemos claro una cosa, que todos tenemos que mirar ese plan con lupa, y que lo que no puede ser es que solo sea, insisto, de unos pocos, y las familias al final, que son, yo siempre digo, que son la mayoría de lo que representa el pueblo de Arrecife, la gente de Arrecife, les dejemos fuera de ordenación o hagamos un agravio comparativo. Y ya no solo eso, sino incluso las posibles indemnizaciones que podría acarrear aprobar ese tipo de plan y que podría suponer a las arcas municipales. Entonces todo eso tiene que tener un estudio profundo y concienzudo y no tener miedo a que lo abordemos y no aprobarlo deprisa y corriendo. Sí, en definitiva, un plan consensuado y transparente. Exacto, usted lo ha dicho. Consensuado por todos va a ser complicado. Hay determinadas fuerzas políticas que lo quieren aprobar de una manera o como está, y otras fuerzas que lo que queremos es revisarlo, mirarlo, hacer posibles modificaciones o sugerencias para hacer un plan mejor. Dejemos el plan y entramos ya en los barrios. Empezamos por Argana Alta, un barrio que los vecinos se sienten pues desheredados por parte del ayuntamiento. Y además yo lo entiendo, no solo la situación geográfica de la ciudad durante muchos años, yo creo que ha sido y es uno de los barrios quizás más abandonados, o no le hemos puesto tanto cariño como deberíamos. Reconozco también que hay una asociación en Argana de vecinos que se está moviendo y que están haciendo además actividades, iniciativas interesantes, sociales, culturales, educativas, y muchas veces donde no llegamos nosotros pueden llegar las asociaciones, que yo creo que también es un papel fundamental. Pero me consta, por ejemplo, que el concejal de urbanismo sí tiene en mente el poder urbanizar algunas de las calles de Argana Alta. La concejala de movilidad también hablaba de las líneas de guagua, algunas mejoras que se van a hacer para que los vecinos vengan directamente al centro de Arrecife, no tengan que dar prácticamente toda la vuelta.
pero sí es verdad que debe tener una inversión importante, no solo en infraestructura, sino en muchísimas otras cosas. Hay un tema educativo importante con muchos chicos que a veces tienen dificultades para ir al colegio, en la cercanía, y también en la formación, en las clases extraescolares. Y todo eso, insisto que yo agradezco siempre el trabajo de muchas asociaciones y en concreto esta de Argana Alta. Sí, perdone que insiste, pero ¿para cuándo? Esa es la pregunta. El tema de urbanizar o planes de asfaltado lleva su tiempo. Yo sé que el concejal no solo es la calle Tenderete, sino varias calles también de Argana, y eso tiene que salir el contrato, tiene que ser la adjudicación y ver prácticamente las máquinas entrar y arreglar la zona. En cuanto a la línea de guaguas, sé que la concejala está con ello y seguramente se verá en breve. Pero sí es verdad que y recuerdo ahora los parques infantiles. Estamos terminando el pliego de condiciones técnicas, la parte técnica, que es cerca de aproximadamente 1 millón de euros para renovar todos los parques infantiles. Me consta además que el de Argana, pues si no lo hemos arreglado y ha aparecido siempre destrozado más de una vez y más de 2 veces, pero eso hay que renovarlo ya y poner un parque nuevo, un parque infantil. En otras zonas de Arrecife también nos lo han demandado, pero especialmente en Argana, no solo en Argana, hay 2 o 3 que yo recuerdo que sí tenemos que renovar, parques nuevos. Incluso alguno hemos propuesto también para niños con discapacidad. En otras ciudades, yo creo que hemos visto parques donde las personas, los niños en concreto con discapacidad, tienen la posibilidad también de divertirse en un parque infantil. Poco a poco, a mí me gustaría tenerlo mañana, pero saben que la administración desgraciadamente siempre tiene la burocracia de los procedimientos. Es dinero público, yo siempre lo digo, es dinero público y eso tiene que tener unos filtros, una fiscalización y una publicación donde todas las empresas opten y podamos ejecutarlo. En Arrecife hay un acuciante problema de vivienda. Terrible. Y además viene de un tiempo a esta parte, me atrevería a decir, desde el boom también del alquiler vacacional. Antes no había tanto problema y yo me encuentro situaciones de maestros, de médicos, de enfermeras, de funcionarios, que al final son los que prestan el servicio público, que no pueden venir a Lanzarote porque no encuentran una vivienda. Pero es que me encuentro también familias que llevan muchos años en su vivienda y el casero, porque está en su derecho, le sube el alquiler al precio del vacacional y no les da mucha opción y acaban muchas veces en la calle. Eso es muy triste, ver familias que prácticamente se sostienen con un sueldo que apenas pueden pagar alquiler, de repente se lo suben y el dueño quiere transformarlo en alquiler vacacional. Es terrible y al final en los servicios sociales estamos tratando de solventar situaciones de estas familias. Pero sí digo que creo que el Gobierno de Canarias debería ser valiente y regular el alquiler vacacional. Hay que poner límite en algún punto, porque está ocurriendo no solo en Arrecife, en muchas ciudades de Canarias, de ver familias que al final no pueden pagar un alquiler 3 veces el que están pagando y al final el dueño lo acaba poniendo en alquiler vacacional. Eso una. Otra, sí es verdad, el compromiso que hemos tenido y con el Gobierno de Canarias, y además yo lo he reconocido y se lo he pedido a la consejera Cristina Valido y sé que lo va a hacer, y ella está también comprometida con la ciudad de Arrecife, y no solo yo, la concejala Victoria Sande, con la construcción de 400 viviendas en el barrio de Maneje. Nosotros ya vamos a poner el suelo a disposición, está ahora en publicación, y cuando hagamos la aprobación inicial le cederemos el suelo al Gobierno de Canarias y sé que van a comprometer. Hay una primera promoción de 200 viviendas, que son las que van a hacer, yo espero que salga todo en esta legislatura, y si todo va bien, en la siguiente harían, si yo no recuerdo mal, las otras 200 viviendas. Aún así, una cifra sigue siendo pequeña en comparación con todo lo que hace falta. Es pequeña, piense que son 400 viviendas y son 400 familias. No es lo deseable porque el problema de vivienda abarca mucha más gente, sobre todo en Arrecife. Nosotros estamos en torno ya a los 62.000 habitantes, 61.000 y pico, y el problema de la vivienda es cada vez exponencial, o sea, va creciendo y no tenemos muchas veces alternativas. Incluso los alquileres están absolutamente disparados, los poquitos que hay. No es la solución, pero al menos es una solución para determinadas familias que van a poder optar por el tema de ingresos. Por ejemplo, familias que tengan muy poquitos ingresos y que no puedan permitirse un alquiler grande, este va a ser en régimen de alquiler mucho más asequible. Y luego para familias que directamente no tienen ningún tipo de ingreso y que se ven en la calle. Entonces, insisto que no es la solución, pero al menos es un primer paso para poder ayudar al menos a 400 familias del municipio. Ya que hablamos de vivienda, nos centramos en otro tema que usted conoce muy bien, y es el caso de las famosas viviendas de Valterra y de Roy, que hace tiempo que tienen que haber sido demolidas y reconstruidas
Sin embargo, el tiempo ha pasado, el dinero va y viene y esta gente pues se encuentra entre la espada y la pared. Correcto. Y para mí el problema de base desde el principio fue que no se tuvo el acuerdo de todos los vecinos. Cuando hemos tratado de avanzar con ese tema, yo recuerdo todos los concejales que han pasado han tratado de consensuar con todos los vecinos. Y usted lo sabe, en Valterra el problema que tiene es que es un bloque y no se puede hacer, digamos, vivienda por vivienda o digamos portal por portal, porque está todo conectado y hay familias que no han querido firmar. Y en Titerroy pasa más o menos lo mismo. Tenemos a las 6 familias que tuvimos que desalojar y tratamos de intervenir al menos en esas viviendas, pero el problema es que comparten una placa o digamos una base urbanística común y el problema es que si intervenimos en una puede afectar a la otra que no ha firmado, que a lo mejor incluso no tiene nada que ver. Entonces, para mí el problema, con toda la buena intención que siempre se tiene en distintos gobiernos de que los vecinos tengan una casa nueva, con una infraestructura nueva, con una seguridad, obligamos a esas 7 familias, 11 familias que no han firmado a que les quitemos sus casas, expropiamos en detrimento de... Entonces yo creo que ese fue el problema inicial que se tenía que haber solventado y ahora mismo la solución la tenemos, por decirlo de alguna manera, sobre la mesa para ver por dónde tiramos, porque también había un dinero, en su momento se firmó con el Ministerio de Vivienda y de Fomento y el Gobierno de Canarias. Y la situación es complicada. Yo no voy a decir que tenga la solución mañana, pero insisto que unas familias estaban de acuerdo y otras no, y eso jurídicamente tiene también una solución difícil. Sí. Y un daño colateral, usted lo conoce bien, es el caso de las familias realojadas que luego no han podido pagar los alquileres por el retraso que ha habido a la hora de pagarlos. Exactamente. Durante muchos años se han pagado esos alquileres y yo siempre digo que nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero cuando desde la parte económica, desde la parte de intervención hay una advertencia y también los cargos públicos, nosotros tenemos una responsabilidad, esas cosas hay que medirlas muy bien. También me consta que el Cabildo de Lanzarote ha tratado de buscar una solución a estas familias, al menos de ahora en adelante, pero hay que tratar de resolver lo anterior porque hay unos caseros ahí que también han tenido su gasto y su alquiler y no se ha pagado. Insisto que son problemas difíciles de solucionar, no vamos a tirar la toalla, pero claro, también hay que mirar la forma correcta y legal de hacer las cosas. Hablamos del centro de Arrecife, ya vemos que hay obras en el parque nuevo, en el llamado Parque Islas Canarias, bienvenidas sean después de tanto tiempo, pero vemos que en el llamado Parque Viejo hay también los mismos problemas, el piso levantado, pintada, basura. Y lleva usted razón, nosotros ya hace un par de meses mandamos un escrito por parte del concejal de Obras y Servicios, David Duarte, y que además es concejal de Turismo, precisamente reclamando que nos dejen intervenir en el Parque Viejo, simplemente para desentar, para raspar, para arreglar un poquito el parque, con una propuesta también incluso de vegetación y al mismo tiempo con esta propuesta de la ruta de César Manrique, porque el Parque Ramírez Cerdá fue en su momento también, creo que todos identificamos a César, el parador con los murales, le reclamamos también al Cabildo que todo lo que es la parte del hospital insular que entra dentro de la ruta manriqueña, ruta de César Manrique, para poder hacer, digamos, una guía y que la gente disfrute del arrecife de César. Yo siempre creo que César dejó una huella importante en la ciudad, los murales que tenemos en la Casa de la Cultura, recuerdan que en su momento también se descubrieron y estamos a expensas de que, yo además le agradezco, el otro día me puse en contacto con la consejera de Patrimonio y me mostró toda su predisposición para tratar de agilizar los permisos para que pudiéramos intervenir en el Parque Ramírez Cerdá y ponerlo bonito, que al final lo que queremos es poner la ciudad bonita y que la gente lo disfrute y que las paredes estén encaladas y pintadas y hagamos una arrecife bonita. Ya que hablamos de parque y antes hablamos del Plan General, echo de menos en este borrador el gran parque de Arrecife, el parque, la zona verde que necesita la capital y que no tiene desde nunca, excepto el Parque Islas Canarias que en su día se destruyó, no hay nada. Lleva razón y para mí no se tenía que haber hecho o no se tenía que haber destruido una zona además preciosa justo al lado de la Marina. Pero sí es verdad, precisamente por eso las aportaciones y que varios partidos y varios representantes, está también el Colegio de Arquitectos, está también, por ejemplo, la Fundación César Manrique, es decir, no solo, digamos, los representantes políticos, está la Reserva de la Biosfera, todos aquellos que quieran hacer aportaciones
para hacer un plan de arrecife donde sea disfrutable para la gente ahora, no en el futuro, porque entiendo que también hay que dejar el plan con una serie de, digamos, parámetros para inversiones que también son importantes para el municipio, pero yo siempre digo, ¿cuán feliz hace un plan general a la gente normal, a la gente de la calle? Y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir, como usted bien ha dicho, zonas verdes, zonas para disfrutar, zonas de hacer la ciudad mucho más amable y más accesible, aceras más anchas y tratar poco a poco de hacer un arrecife, yo creo, donde todos nos sintamos a gusto. Y efectivamente usted ha dado en la clave, faltan zonas verdes y hay que pintar en el plan general. La eterna asignatura pendiente, el charco de San Ginés. Pues lleva usted razón, y no solo a la hora de intervenir y de limpiarlo, en su momento también pedimos una inversión al gobierno de Mariano Rajoy para ver si de alguna manera también podía llegar algún tipo de ayuda para intervenir en el charco. Igualmente nosotros presentamos en su momento con los fondos DUSI, digamos alrededor de 4 millones, esa propuesta de regeneración del charco, que espero que en algún momento con el proyecto que presentamos podamos tener la financiación. Me consta que es a través del Cabildo, no solo Arrecife, sino otros municipios presentamos distintos proyectos. Y es una de las zonas, además hay que decirlo, que se ha revitalizado gracias también a la iniciativa de muchos emprendedores, de muchos restauradores que han hecho del charco un sitio ahora agradable donde poder disfrutar de la gastronomía, y yo creo que de la imagen identitaria del arrecife del que sentirnos orgullosos. La policía local, los números no cuadran, ¿eh? A mí me gustaría tener por lo menos 40 agentes más o 50 agentes más. Tenga en cuenta que la proporción, la ratio, si no recuerdo mal, eran unos 140 agentes lo que tendríamos que tener en proporción a la población que tenemos. Y además, insisto que vamos creciendo en población y no llegan a 80 agentes. Entonces, claro, yo entiendo muchas veces la queja, porque aunque tenemos una unidad también de intervención para situaciones muchas veces difíciles, la gente también quiere su policía de barrio, pero también queremos los policías en los colegios, controlando la entrada, las salidas, y que los padres y madres puedan sentirse seguros a la hora de recogerlos. Y nos faltan efectivos. Yo no voy a negar algo que es obvio. A mí me gustaría tener por lo menos 40 o 50 policías locales más, y estoy segura que hay muchas personas que estarían dispuestos a opositar. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a poder tener un margen en un tiempo prudencial, pero no todos de golpe. Entonces, bueno, ese es mi deseo, y otra cosa es lo posible. Otro caballo de batalla que tampoco podemos obviar, el tema de la limpieza. El tema de la limpieza, y además yo siempre digo que todo es mejorable, porque todo es mejorable. Hay zonas que están más limpias, hay zonas que están menos limpias o quizás un poco más sucias. Siempre pienso que los vecinos, en función también de cuán quieran la ciudad, la cuidan más o la cuidan menos. Entonces hay zonas donde yo siempre digo que los vecinos cuidan más de ciudad. Yo me he encontrado el otro día en Argana Baja, me fui a dar una vuelta y yo veía una vecina estar limpiando la acera de su casa. Eso es sintomático. Uno quiere su ciudad. Yo creo que el primer síntoma que tiene, aparte de limpiar su vivienda, es que incluso contribuye a que la acera donde tiene su vivienda la limpia. Y me encontré un barrio bastante recogido y bastante limpio. Eso no significa que luego tengamos solares, donde yo siempre apelo a la conciencia. No puede ser que la gente tire los enseres, las lavadoras, los frigoríficos, los calentadores en los contenedores. El concejal Tomás Fajardo, que además me consta de su preocupación y su esfuerzo desde las 5 de la mañana, yo creo que Tomás prácticamente pone las alfombras de la ciudad, y digo, siempre hablo muy bien de él porque sé de su esfuerzo y su cariño por la ciudad, pero siempre apelamos los dos a lo mismo: hay que querer la ciudad, y eso es no tirar papeles, eso es ir con la bolsa de basura al contenedor, y hay que ir al último. El primero, si está lleno, está lleno. Y eso, por ejemplo, muchas veces a la gente, no quiero generalizar, pero hay personas que le cuesta y lo dejan en el suelo. Y le hablo de los enseres porque al final ver una montaña de enseres es feo. Y tenemos un servicio gratuito, que recogemos en el domicilio, en los puntos determinados, para que no ensuciemos la ciudad. Entonces, por mucho que limpiemos mucho, o mandemos a la cuadrilla de la empresa Urbaser, o mandemos las máquinas, y luego la gente no contribuye a que esos espacios donde hay que dejarlo los respetamos, vamos a tener siguiendo el problema. Los perros, por ejemplo, los dueños, ya veo cada vez más dueños recogiendo las deposiciones y cuando hacen sus necesidades, o con la botellita, pero sigue habiendo dueños que no quieren a la ciudad, y el animal no tiene culpa, los perros no tienen culpa, aquí también hay que educarles, pero uno también tenemos que tener la responsabilidad de recoger
Sí, usted lo ha apuntado, hay muchos individuos incívicos que vienen de otros municipios y también arrojan enseres, electrodomésticos, de todo, es cierto. Pero el problema que hay es que, y nos lo comentaba en su día Tomás Fajardo, de que hay unas ordenanzas municipales muy duras para los infractores, pero no hay policías que estén vigilando, lógicamente, sí, no hay número. Tenemos prácticamente uno. Uno solo, efectivamente. Lo que sí es verdad, yo soy partidaria de endurecerla. O sea que bueno, hay que mirarlo, hay que hacer los informes preceptivos, pero soy partidaria de endurecerla porque creo que si no recuerda primero hacemos un apercibimiento. Entonces, desgraciadamente solo entendemos muchas veces el idioma de, me refiero a la multa, la sanción, es así, en vez de motivarnos a cuidar la ciudad y recoger la basura y no tirarla en el sitio que no corresponde, aprendemos muchas veces con la sanción y desgraciadamente es así. A mí creo que no es la solución, pero pasa en otras ciudades. Al final, cuando nos tocan el bolsillo, la próxima vez ya no tiramos la bolsa de basura, recogemos las deposiciones de nuestra mascota y demás, y en eso yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. Alcaldesa, otro arrecife es posible. Otro arrecife es posible y yo creo que al final la ilusión, las ganas de trabajar, el esfuerzo, y que yo siempre digo que yo sola no puedo llevar la ciudad. Arrecife la compone cada una de las 62.000 personas que viven en ella, los mayores, los niños, las personas con discapacidad, los adultos, y la hacemos entre todos y todas las sugerencias, y aún así también nosotros nos equivocamos y hay que hacer también autocrítica de cosas que a veces no hacemos bien y hay que corregir, pero algunas, por ejemplo, como la intervención en el Parque Islas Canarias, cuando ya teníamos todo preparado y bien hecho, a veces hay que medir bien cómo hacemos las cosas, o intervenciones en Argana o en otros barrios, muestran que queremos tener otra ciudad y mire, aunque antes usted me sacó el tema de la avenida, el hecho de ver, yo no sé si recuerda cómo estaba anteriormente la avenida, con los dos carriles, con los atascos que había, y eso era prácticamente un caos, y ver la imagen ahora con una plataforma única, se va a abrir el kiosco del Ramírez Cerdá con la Casa de la Cultura. Tenemos que caminar a una ciudad para disfrutarla y para embellecerla, y sobre todo de la Marina, que es, digamos, nuestra catedral. Siempre tratamos en las ciudades de poner en valor el casco histórico, que es lo que siempre... Nuestro valor es la Marina. Yo creo que es una de las marinas más bonitas del mundo, y a partir de ahí yo creo que la ciudad, que es una de las más bonitas, ahí la tenemos que querer y mejorar entre todos. Ya que hablamos ya para acabar, de la Marina, tenemos los dos puntitos negros, el tema del Arrocar, que rompería, en mi opinión, la Marina, y el tema de Ginori, que es otro tema más sangrante. Correcto, y usted sabe que hay cosas que yo pues las he heredado y hay que tratar de gestionar yo les digo, para no cerrar el ayuntamiento. Ahí tenemos que pagar cerca de unos 26 millones de euros, y yo siempre digo que nosotros tenemos que prestar servicios a personas que lo necesitan, pagar también la nómina de los trabajadores y no cerrar el ayuntamiento. Pero usted le ha dicho, es que el Arrocar, el Islot del Francés, forma parte, es una de esas piezas donde creo, como hizo la Marina, que debe respetar la visión que tenemos de la ciudad, y de que no haya ningún tipo de construcción que rompa la imagen identitaria de la ciudad. A mí me gustaría, es una de las piezas que trabajaremos en la mesa del territorio, que haya una solución viable, y que tenga en cuenta que hay una sentencia también que dice que eso es urbano, donde podamos disfrutar de la ciudad y que no se rompa nunca la línea de la Marina, que es nuestra joya. Alcaldesa, muchas gracias. Gracias a usted, Aureliano, un placer. Ahora nos vamos al municipio de Tías, donde las carreteras locales se encuentran en total abandono. Y ojo, las imágenes no mienten y las promesas incumplidas no se olvidan. Iniciamos el recorrido por el camino de la Candelaria, donde el peligro es más que evidente. Tenemos como acompañante en este recorrido el concejal Mame Fernández. Me encuentro en la carretera de la Candelaria, una LZ que evidentemente pasa por medio del pueblo y en la que se ven muy pocas opciones para los que circulen por el lugar, sobre todo para los peatones. En la campaña electoral se habló por parte del actual gobierno de hacer una especie de acera, etcétera, etcétera, pero vemos que esto está hecho un desastre. Los vecinos caminan por el lugar como buenamente pueden, y si de día caminan mal, de noche mucho peor. Señor Mame Fernández, buenos días. Muy buenos días. La verdad es que esto deja mucho que desear, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Primero para el paso de los vehículos, esa carretera ya no parece una carretera, parece un camino para las cabras, como decimos por aquí. Y la verdad que deja mucho que desear. En sí ya no pueden circular los coches, están con muchos baches y demás. Y luego para los peatones es imposible, ¿no? No hay margen ninguno de arcén. Y esa famosa acera prometida con su alumbrado correspondiente, su vegetación correspondiente, pues desde el 2011 vemos que no llega, ¿no? Y este gobierno lo peor es que no ha planificado ni ha hablado con los propietarios de esos terrenos para llegar a acuerdos o expropiar, si hace falta, para hacer esta ansiada obra, que es una carretera no local, estamos hablando de una carretera general que van muchos vecinos a la zona norte de la isla, San Bartolomé, Teguise y demás. Entonces se convierte en una carretera que circula muchos vehículos a alta velocidad y es imposible para los peatones. Sí, una promesa electoral más que no se ha cumplido aquí en Tía. La verdad que sí, es fácil rellenar los documentos, los programas electorales y luego no acordarse de ellos una vez que gane, ¿no? Y yo lo que les pido a este gobierno es que repasen su programa electoral, porque yo sí lo tengo guardado y se los recuerdo a cada instante, pero ellos se ve que no le han puesto mucho asunto y llegamos a la conclusión, o vamos a llegar dentro de un año a la conclusión de 2 mandatos de este gobierno y no han hecho prácticamente nada de lo que han puesto en su programa electoral, ¿no? Insisto en la cuestión, los vehículos, ustedes lo comprueban, van a gran velocidad. Te encuentras pues sobre el asfalto las huellas de la obra que hizo Canal Gestión, muy mal tapada, con socavones, con grandes roturas en la carretera, los vehículos, insisto, a gran velocidad y los peatones que pasan de un lado a otro como buenamente pueden. Sí, insistimos que recibimos a diario muchas quejas de los vecinos que viven en este municipio, en la zona esta de Tías, y sobre todo el peligro que tiene esta vía actualmente para conducir y para caminar, porque los vecinos, el que no tiene coche tiene que desplazarse caminando a los sitios, ¿no? Y vemos que no hay arcén y no hay acera, evidentemente. Entonces le pedimos a este gobierno que por lo menos siente las bases y empiece a hacer este proyecto para que en un futuro tengamos una conexión con las cuestas y la zona centro de Tías, ¿no? Por cierto, ¿ya han contactado con los vecinos? Yo creo que no, ellos no tienen esa capacidad de sentarse y dialogar e intentar llegar a acuerdos para no tener que expropiar forzosamente, sino llegar a acuerdos, permutar impuestos por terreno y demás, ¿no? Yo creo que la política es eso, hablar hasta última hora y hasta que haya posibilidad llegar a acuerdos positivos y favorables, y luego, pues si no se llega a acuerdos, como en toda carretera necesaria, bien de interés general, hay que expropiar, ¿no? Seguidamente nos trasladamos a la carretera de Los Lirios, donde hace ya algunos meses estuvimos con nuestras cámaras y donde los vecinos nos decían muy enfadados el estado de abandono en que se encuentra desde hace muchos años, donde recordemos hay un instituto en el que a diario van cientos de alumnos, muchos de ellos a pie por un tramo estrecho lleno de socavones y donde el tráfico es abundante. También hablaba con Mame Fernández. Ahora estamos en la carretera de Los Lirios, la llamo carretera por decir algo, como la otra vez lo decíamos, carretera destrozada, reventada, muros de la época de Florencio Suárez que se han ido cayendo con el tiempo y enormes atascos y colas, sobre todo cuando los alumnos entran o salen del instituto. La verdad es que la última vez que entrevisté a Mame Fernández en este lugar ha cambiado la cosa, a peor. Sí, con el paso del tiempo esta carretera, este camino de Los Lirios se deteriora más, ¿no? Y no vemos acción del gobierno por ningún lado. De hecho, con esta vez sí han sentado con los propietarios, pero no han llegado a acuerdos, ¿no? Cuando no se llega a acuerdos hay que intentarlo nuevamente para intentar expropiar y ampliar lo que es esta carretera para poder hacer esa acera, ansiada acera famosa, porque ya digo, los niños y niñas cuando entran al instituto por la mañana y a esta hora que salen, pues la verdad es que tienen un problema porque los padres también vienen en sus vehículos a buscar a los niños y se genera un tráfico aquí muy peligroso. A eso hay que añadirle que en la zona del instituto tenemos también un centro de mayores, tenemos la urbanización Los Lirios y sus alrededores que tienen más habitantes casi que todo Tías, ¿no? Entonces aquí hay un conflicto claro que no se ha puesto solución. Sí, esto es digamos el patito feo, porque aquí hablamos de centenares de alumnos, de decenas de coches que tienen que parar en la puerta del centro para recoger a su hijo porque caminar por este lugar con el tráfico es un peligro constante, sobre todo por la mañana.
Sí, cuando van a entrar los niños y niñas al instituto es un problema porque muchos de ellos vienen caminando y es un peligro porque vemos que prácticamente no hay arcén, acera evidentemente tampoco, y ya lleva, y sobre todo porque este gobierno promete, con carteles incluidos, gastándose 30.000 euros en colocar esos carteles, no solo aquí, sino en muchas zonas del municipio, y vemos que no hacen absolutamente nada. Eso sí, están preparados siempre para sacar notas de prensa alabándose ellos mismos y con fotografías que el municipio ya, los vecinos de este municipio están analizando y ven que no han hecho nada, ¿no? Ya que lo has dicho, carteles anunciando la obra que iban a hacer y algunos hasta se ha caído ya. Sí, aquí concretamente pusieron 2 en la rotonda del Morro y al final del instituto, donde ese se cayó y no lo han repuesto. Yo creo que sea un poco por vergüenza. Han dicho vamos a dejarlo quieto porque si no lo vamos a hacer vamos a no hacer más el ridículo, ¿no? Seguimos. Finalmente nos desplazamos al Camino de los Olivos en Matller, donde el tema también es igual de sangrante. Ahora nos encontramos en el Camino de los Olivos, aquí en Matller, donde la situación es idéntica a las anteriores. Un asfalto levantado y reventado en muchos tramos, una carretera muy estrecha y un lugar, por cierto, frecuentado porque al fondo hay un colegio y también se producen los atascos a diario. Esto es más de lo mismo. Sí, yo digamos que es la tercera carretera en peligro lo que tiene ahora mismo el municipio. Estamos con la carretera La Candelaria, el Camino de los Lirios y ahora el Camino de los Olivos, ¿no? Son las 3 carreteras que han generado un peligro inminente porque se ha construido institutos, colegios, que es el caso de los Olivos, y de por sí ya la vía era estrecha, pues ahora con el tráfico de guaguas y de padres que vienen a acercar a sus hijos y a llevárselos del colegio, pues se genera más tráfico, y esta carretera lleva también una actuación potente de ampliación y adecuación de lo que es el ancho de esta vía, ¿no? Y por eso también le solicitamos al gobierno que también ponga todos los sentidos en arreglar esta vía, ¿no? Sí, pero como mínimo tanto cuesta, digamos, remozar el asfalto. Sí, yo sé que gobernar es complicado y no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero por lo menos una capita de asfalto para por lo menos arreglarla hasta que se haga un proyecto potente, de verdad, para ampliación y aceras incluso y alumbrado público, porque no solo se genera el tráfico, insisto, de los vecinos que viven en esta zona, sino también el colegio de reciente construcción y que genera un tráfico mayor, ¿no? Entonces pedimos al gobierno que actúe rápidamente ante el peligro inminente, que ellos también se quejaban mucho cuando estaban en la oposición y en sus programas electorales o en sus promesas electorales también ponían que este camino también lo iban a arreglar. Sí, estamos cerca, muy cerca del colegio y está cerca también la hora de salida de los alumnos y ahora se produce otro atasco, otro colapso y por suerte no ha habido accidentes. Sí, por suerte pues la gente ya sabe cómo está esto, vienen precavidas, conducen, tienen un aparcamiento un poco también malo porque no pueden desviarse, tienen que ir a dar la vuelta arriba al Teleclub de la Asomada para luego entrar al aparcamiento, pero ya la gente, los padres y las madres vienen precavidos porque saben cómo está esta situación, saben la estrechez que tiene esta vía y saben que a las horas puntas de entrada y salida del colegio se genera mucho tráfico. Y veo por todos lados socavones, montón de asfalto levantado. También hay que pagar rodaje de vehículos, ¿eh? Sí, eso es lo que dicen muchos vecinos, de que pagamos rodaje para después no ver que se gasta en las carreteras, ¿no? Que para eso es este impuesto. Y la verdad que a veces, por suerte, somos vecinos agradecidos. Yo creo que la isla en general, los canarios, somos agradecidos y pagamos religiosamente los impuestos que nos indican, ¿no? Pero después no vemos a cambio dónde va ese dinero de los impuestos y esas son las dudas siempre que tienen los vecinos con los gobiernos, ¿no? Se debería invertir en las vías, ¿no? Que es lo que genera el tráfico, ¿no? Manuel Fernández, muchas gracias. Un placer, como siempre, Montero. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos con el tiempo a cuestas y con mucha materia que nos queda detrás. Para el siguiente programa nos despedimos hasta el próximo miércoles, si a Corán quiere. Ajul Tibisegui.